Hola, Hola, hola. hola. ¿Cómo estás, Jess? Buenas tardes. Yo muy bien, ¿y tú, Fer? Bien, también, muchas gracias. Pues muy contenta, aquí empezando ya con nuestro segundo día de expo, nuestra primera expo virtual Mi Mundo en Casa. Vamos a ir dando un poquito de tiempo a que se vayan conectando algunos. Y Sí, mientras claro. vamos platicando, ¿qué te pareció nuestro segmento de ayer con nuestra mesa de discusión y luego con Yo estaba, nuestros amigos de Te Cuento Tres y Llevas Dos? Cuéntame. no, bueno, yo estaba entretenida y lo que le sigue. La verdad es que fue mucha información de valía para mí porque, como lo dije ayer, ¿no? O sea, sí entramos en una duda de qué vamos a hacer, ¿no? Y justo, pues todas nuestras charlas, también las de hoy, evidentemente, mañana, domingo, van enfocadas ahí, van enfocadas a que nosotros como papás, evidentemente, tengamos como alternativas de saber qué vamos a hacer, ¿no? O sea, varios puntos de vista, y tomamos lo que mejor nos parezca para nuestros hijos, ¿no? Al Claro. final, bueno, tú ya tienes un adolescente y esto es un poco difícil porque ya es la decisión de las dos partes, ¿no? O sea, ya con toda esta parte de Emiliano que como adolescente aporta, pero pues aún responsables nosotros como papás. Sí, de hecho, justamente ayer que él estaba al lado mío escuchando aquí la mesa de discusión, me volteaba a ver como diciendo, no vas a cambiar de opinión respecto a mandarme a la escuela, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que seguir esperando un poco y valorando cómo se van dando las cosas. Obviamente él muere por regresar a la escuela, por ver a sus amigos, pero bueno, creo que sí tenemos que esperar todavía cómo van avanzando los próximos días como para tomar una decisión. Creo que todos estamos de acuerdo que por salud mental, para ellos sería lo ideal regresar. Pero bueno, Definitivo. ahorita lo que nos dijo la doctora es muy cierto. Ahorita el índice de contagios en niños y adolescentes que son los que no están siendo vacunados, pues bueno, hay que considerarlo, ¿no? Hay que considerarlo y tener Siempre, precauciones. Otra vez, lo que siempre les claro. decimos, no tengan miedo, tengamos precauciones nada más, tomemos precauciones, y transmitámoslo así a nuestros hijos, ¿no? Solamente tener precaución. Así es. Y yo me voy del otro lado, ya me conoces, ¿no? Yo me Sí, voy con un poco con los puntos de vista de Lisa y de Violeta, ¿no? El fortalezcan a sus hijos, así es. fortalezcan a sus hijos y evidentemente todo lo que pasa allá afuera será mínimo, ¿no? Ante sus ojos y ante la energía y ante todo lo que tú quieras. Ya sabes que tú y yo siempre estamos en ese tema, ¿no? De un poco lo más arriba y como me aterrizas, ¿no? Pero Pero siempre. es muy cierto, hay que fortalecerlos en todos los sentidos, hay que platicar con ellos, hay que tratar de transmitir la información de la manera correcta y otra vez, no miedo, precaución nada más, tener el cuidado que ya sabemos que debemos de tener y nada más, ¿no? Y bueno, pues Así obviamente es. si ahorita hay que decidir, a lo mejor esperar un poco todavía antes de que los niños puedan volver como tal a la escuela, pues bueno, no pasa Esperemos, nada, claro. esperemos, Pero ¿no? justo, los dos invitadazos de hoy, por supuesto que yo creo que nos van a poner también en otro contexto ya. O sea, conforme van pasando los días voy teniendo más información y Así es. evidentemente mi punto de vista irá cambiando. Seguramente el lunes que platiquemos tú y yo, pensaremos distinto, ¿no? Muy ¿De qué, seguramente, de qué vamos a decidir? ¿No? muy seguramente. Pues hoy, A ver, hola Lalis, ¿cómo estás? Muchas gracias. Te hemos visto conectada por ahí en todas las transmisiones. Ahí está Cuac, como siempre. Gracias, Cuac. Hola Rafa, buenas tardes. Paquito, sí, sí es Paquito, ¿verdad? Porque luego me equivoco y es su papá. Hola Paquito, ¿cómo estás? sí, sí es Paco, sí es Paco. Hoy estamos empezando más temprano y creo que la gente está tardando un poquitito más en conectarse, pero bueno, pues como decías, Jess, el día de hoy empezamos la tarde, pues con nuestra psicóloga de cabecera ya vamos a retomar un tema que ya hemos platicado semanas anteriores, pero un poco uniendo las dos partes. Ya hemos hablado sobre la crianza consciente en niños y también Así lo es, importante que es la crianza consciente ya en adolescentes. Y el día de hoy así es. queremos tomar como todo el segmento y la importancia de la continuidad. Finalmente creo que más bien la crianza consciente no se pausa, no termina por un cambio de etapa, No, sino que debe de continuar, ¿no? Entonces, bueno, pues el día de hoy nuevamente damos la bienvenida a Elisa Mirón, que es nuestra psicóloga de cabecera y experta en crianza.
Hola Elisa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y Muy bien. tú? Muy contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Me tiene muy emocionada estar aquí en su expo virtual y dando esta plática con todos ustedes. Muchas gracias, Elisa. Padrísima, muchas gracias por la participación en la mesa de discusión de ayer, que sigue dando de qué hablar, nos siguen mandando muchos comentarios, vemos por ahí que se sigue reproduciendo, entonces, bueno, eso nos da muchísimo gusto. Híjola, estuvo buenísima. La verdad es que sí sentimos todos, creo, que fue como el tiempo bien cortito, ¿no? Que se nos pasó rapidísimo y daba para platicar Sí, muchísimo más. Un tema muy interesante, sí. así Así es. es, así es. Pues Pero bueno, muchísimas, Elisa, perdón, pero no, muchísimas gracias otra vez, Elisa. Gracias siempre, gracias, No, porque gracias a ustedes, mi amor. todos los comentarios que nos hacen en nuestro chat privado, en nuestras redes, es que les encanta que estés aquí, porque creo que comunicación es muy fácil de percibir y de entender. Entonces, eso es lo que necesitamos, que los papás tengan este tipo de información, ¿no? Que les llegue y que puedan digerirla fácil para entonces a partir de ahí decir, ¿qué quiero hacer? ¿No? Gracias. Ay, no, gracias a ustedes. Muchas gracias. listísimo, Elisa. Pues nosotros te dejamos, ya sabes, estamos en el back, cualquier cosa que necesites, por ahí te vamos mandando al ratito comentarios. Y bueno, pues ahora sí que el estudio es tuyo. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, Bienvenidos. muchas Chao. gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, pues de nuevo agradecer estar aquí. Me siento muy honrada de estar teniendo este tiempo con todos ustedes para platicar sobre un tema que me apasiona muchísimo, porque además de que me apasiona, creo que es un tema que es urgente como sociedad ir entendiendo y es la crianza consciente, ¿no? Entonces, hoy voy a estar aquí con ustedes platicándoles sobre qué es la crianza consciente, enfocándome en estas etapas, como decía Fer, la infancia, la niñez y la adolescencia, pero como un continuo, pero sí les quiero brindar justamente como estos principios básicos de la crianza consciente para que ustedes puedan ir adentrándose a este cambio de paradigma. Verán que aprenderán una nueva manera de ver la crianza y dejar atrás un poco los modelos de crianza tradicional, que ese sería mi intención de la plática de hoy. Entonces, pues para empezar, la crianza consciente es muy diferente a todos los métodos de crianza tradicional porque propone un cambio de mentalidad. ¿Sí? Un cambio de mentalidad, una manera diferente de vernos a nosotros los papás, en nuestro rol de papás, de ver a nuestros hijos como nuestros hijos, la relación, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestra misión? Todos esos cambios de mentalidad son justamente los cambios que propone la crianza consciente. Si se dan cuenta, ¿no? Vamos a empezar un poquito por lo que no es. Los métodos de crianza tradicional, cuando hablamos de crianza, generalmente, inmediatamente nuestra mente se va a pensar en nuestros hijos, en los hijos, ¿cierto? Si ustedes ven de pronto libros de crianza, ¿no? Van a encontrar un chorro de estrategias de crianza enfocadas justamente en, por ejemplo, ¿cómo le hago para que mi hijo deje de dormir? O no que deje de dormir, pero que duerma toda la noche. ¿No? O cómo le hago para que mi hijo ya no haga berrinches, cómo le hago para que mi hijo ya no sea grosero, ya no me diga esto, ya no me conteste, se porte bien, ¿sí? Y entonces si analizamos un poquito todo esto, estos modelos de la crianza tradicional están enfocados en el comportamiento de nuestros hijos, están enfocados, ponen la mirada, ¿sí? En los hijos. Y así hemos estado por generaciones y generaciones creyendo que eso es de alguna otra manera la crianza. Y entonces desde ese lugar nosotros los papás, ¿no? Venimos justamente ejerciendo la crianza pensando que desde ese lugar los estamos educando de alguna manera, ¿no? Y la crianza consciente lo que viene a hacer
fíjense bien, ¿no? Es hacer un cambio de mirada, de dejar de ver a los hijos para voltearnos a ver a nosotros los papás. Sí, entonces ese es el primer cambio fundamental de la crianza consciente para poder nosotros dejar de ver a nuestros hijos como los que tienen que ser arreglados en sus comportamientos, ¿sí? Cómo le quito el berrinche, cómo le quito lo contestón, cómo le quito, ¿no? O cómo le hago para, ¿sí? Dejar de verlos a ellos como quienes tienen que ser arreglados para voltearnos a ver a nosotros y darnos cuenta que en realidad hay cosas dentro de nosotros como papás que se están transmitiendo de manera inconsciente directamente en la educación, en la crianza de nuestros hijos, por un mecanismo, y ahí entra la psicología, ¿no? Que es muy interesante, porque esto lo hacemos, uno, de manera inconsciente, y dos, por un mecanismo psicológico que se llama la proyección. Entonces, proyectamos nuestras carencias, nuestras necesidades no resueltas, nuestros temas no resueltos como papás, como adultos, en nuestros hijos. Y entonces estamos controlando su comportamiento, ¿sí? Entonces, un principio básico de la crianza consciente es salir del control para entrar en la conexión con nuestros hijos. Pero para eso hay que entendernos primero a nosotros los papás y saber cuáles son justamente nuestros miedos más profundos, nuestros temas no resueltos, ¿no? Entender que al final, yo creo que el 99% de las personas, por no decir el 100% de las personas en este mundo, hemos sido criados con mucho amor, pero de manera inconsciente, ¿sí? O sea, no es la cuestión de conciencia o inconsciencia. Ojo, no tiene que ver con el amor que le tengamos o no tengamos a nuestros hijos, es independiente, o sea, ahí hay un tema bien interesante, ¿no? Porque ser papás no nada más depende del amor, ser buenos papás o darles lo que nuestros hijos necesitan, no depende de nuestro amor, ¿no? Y ese es un mito que tira la crianza consciente, ¿no? Tú dale todo tu amor y vas a ser el mejor papá que puedes. Híjola, no alcanza, no alcanza, porque se nos transminan nuestros conflictos inconscientes. Aquello que yo no resolví, aquello que se me quedó, mis heridas infantiles, ¿no? Si no las resuelvo, se las voy a estar depositando a mis hijos, ¿no? Y entonces, por más amor que tenga, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En algún momento de pronto detonamos y ya estamos echándoles el grito a nuestros hijos y en ese mismo momento en donde estamos justamente ya con el grito, ya queremos echarnos para atrás y decir, chin, ya estoy repitiendo justo lo que dije que nunca iba a hacer, lo estoy haciendo con mis hijos. Esos son los patrones inconscientes. Entonces, la crianza consciente justamente lo que intenta es que nosotros los papás nos hagamos cargo de esos y un principio básico es, entonces, tú como papá, críate a ti mismo primero. Antes de criar a tus hijos, críate a ti mismo. ¿Pero cómo es eso? Sí, porque tiene un concepto, ¿no? Hay un concepto en la psicología que es nuestro niño interior, ¿no? Y es justamente como todas estas heridas infantiles, ¿no? Que se quedan ahí encapsuladas en el niño interior, aunque ya seamos unos adultos, en realidad muchas de las veces estamos actuando justamente desde este niño interior. Entonces, de lo que se trata es que aprendamos nosotros a crecer ese niño interior, o sea, resolver nuestras heridas, sanarnos, ¿no? Para no depositárselas a nuestros hijos. Y cuando hacemos eso, los logramos ver por quienes realmente son. Eso es súper, súper mágico. Es realmente una joya de la crianza consciente, porque
cuando proyectamos, no estamos viendo a nuestros hijos por quién son, estamos viendo por lo que queremos que sean, por lo que esperamos que sean. Entonces, fíjense bien, ya estamos hablando de expectativas sobre nuestros hijos, ya estamos hablando sobre juicios de nuestros hijos. Eso que haces está bien, eso que haces está mal, eso no debe de ser así, esto sí debe de ser así. Y esos juicios y esas expectativas vienen mucho de justamente estas heridas no resueltas o de estos temas y también de los condicionamientos culturales. Ojo, o sea, son dos vertientes que se juntan en nuestra manera de criar si somos inconscientes, ¿no? Todo aquello que la cultura nos pone y todas nuestras experiencias de vida infantil convergen, ¿no? En nuestro ser, cuando ¿no? En nuestra manera de criar, cuando es una manera inconsciente, ¡pum!, salen de manera directa, sin filtro, y ya lo estamos haciendo y ya estamos, ¿no? Justamente teniendo como este condicionamiento sobre nuestros hijos tienen que ser exitosos, nuestros hijos tienen que ser felices y para eso tienen que entonces ir a la mejor escuela y entonces y educar y criar desde ese lugar genera mucha angustia, muchísima, muchísima ansiedad, nos coloca todo el tiempo en el miedo, en realidad, ¿no? En la comparación, ¿no? Porque todo el tiempo estamos viendo, híjola, es que mi hijo ya tiene 3 años y todavía no deja el pañal y sus compañeros de la escuela ya lo dejaron. Algo malo tiene mi hijo, ¿no? ¿A dónde vamos inmediatamente? Al miedo, ¿no? Estamos justamente en esa comparación, en esa competitividad, en ese tiene que llegar. Pensamos, ¿no? Esto viene de la cultura, ¿no? Pensamos que es una cuestión como lineal, ¿no? De ir cumpliendo con palomita, 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 para que el resultado de un hijo exitoso que sea capaz de tener una cuenta de banco grande, choncha, que lo haga ser feliz y que ya no dependa de nadie más, ¿no? Por ahí iría un poco, creo yo, lo que durante los años que tengo de experiencia, que podría como encapsularse el concepto de felicidad o de éxito de nuestros hijos, ¿no? Entonces, pensamos que el progreso es así, lineal, y los estamos comparando, ¿no? Y si nuestros hijos no están dentro del parámetro de la media, empezamos con toda la angustia, ¿no? Y es desde ese lugar que estamos, eso no está bien, no me puedes contestar así, no, tienes que comer todas las verduras, no, es que te tienes que bañar, es que te tienes que, ¿no? Y es una crianza, los métodos o sea, esta crianza tradicional es una crianza basada en el control. ¿Sí? Es una crianza basada en el miedo, es una crianza basada en un nivel de jerarquía y la crianza consciente intenta que realmente salgamos justamente de esta crianza jerárquica en donde nosotros los papás estamos por arriba de nuestros hijos. ¿En qué sentido? En que ellos nacen como una tabla blanca, raza que no saben nada, y somos nosotros quienes los tenemos que llenar, como si fueran un saco vacío que les tenemos que estar llenando justamente de todo para que ellos puedan ser alguien en la vida. Y eso es una concepción bien errónea y bien profunda, bien tóxica, pero es bien profunda, está bien arraigada en nosotros porque venimos de generaciones así, ¿no? De ver a nuestros hijos desde ese lugar, ¿no? Y la crianza consciente lo que hace es replantearnos, movernos el tapete, o sea, movernos la mirada desde ese lugar jerárquico y entender que los hijos, ¿sí? No son seres desconectados de su esencia, son seres que vienen justamente sabiendo, lo necesitan desarrollar, pero son seres libres, son almas libres, espíritus libres, soberanos, ¿sí? Que nosotros como papás somos sus guías y los vamos a ir acompañando en su desarrollo para que ellos mismos se puedan develar a sí mismos en lo que vienen a hacer a este mundo.
pero no es que nosotros los vamos a ir moldeando como si fueran barro a nuestra manera, porque entonces lo que sucede es que estamos criando a unos minis yo, ¿no? O sea, a hijos que tienen que cumplir con los sueños no resueltos nuestros. Y eso, si cada uno que me está escuchando ahorita hace una reflexión profunda y honesta, ¿no? De pronto, sí o no, nos hemos cachado, porque yo me he cachado así, por ejemplo, híjola, es que a mí me costó trabajo muchísimo los idiomas, ¿no? Por ejemplo, el inglés. Entonces, ya me he cachado así de, no, yo con mis hijos, o sea, los meto al colegio en donde van a estar aprendiendo 3 idiomas al mismo tiempo, no me importa si tienen 2 años, ¿no? O sea, con lo que yo no pude realizar o lo que me costó mucho trabajo a mí, lo que yo sufrí, mis carencias, no quiero que las tenga él, entonces proyecto este miedo sobre él y entonces le estoy depositando algo que es mío. Ujú. Y eso a lo mejor a mi hijo no lo hace feliz. Pero como yo no voy a ser capaz de verlo por quién es, porque estoy llena de justamente estos velos, ¿no? Que hacen en tu mirada cuando no haces un trabajo interno, entonces vas a ir forzando a tus hijos a ser quienes tú quieres que sean, pero quizá eso no empata con lo que ellos quieren ser. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es muy triste porque estamos arrancando, le estamos separando a nuestros hijos de su esencia. Ujú. Entonces, un punto bien importante es entender que nuestros hijos no son de nuestra propiedad, no son nuestros, vienen a través de nosotros. Sí, sí vienen a través de nosotros, ¿no? Pero no son nuestros. No nos deben, en ese sentido, una sumisión así de por vida, porque justamente les dimos la vida, ¿no? No, en realidad nuestros hijos vienen a través de nosotros, ¿sí? Pero son seres soberanos, son seres libres, son seres que tenemos que aprender a verlos justamente con un camino, ¿no? Independiente, con una vida que por más que nosotros queramos controlar todos los aspectos, sabemos que no lo vamos a lograr y ellos van a vivir lo que tengan que vivir. Ajá, porque seguramente tendrán experiencias dolorosas como todos los hemos tenido, seguramente tendrán sus propias experiencias de amor, sus propias experiencias de desamor, no vamos a poder evitárselo, pero reconocer justamente que ellos tienen un camino libre es importantísimo para la crianza consciente, importantísimo, porque eso hace que nos podamos nosotros también salir del control y de la angustia y la ansiedad y confiar también en que justamente verlos por quienes son, respetarlos en su esencia, les va a brindar a ellos la seguridad emocional y la capacidad de ser niños resilientes, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Porque la resiliencia, ¿qué es? La resiliencia es esta capacidad de poderse adaptar a los cambios que las situaciones o el contexto de vida vaya presentando. Por ejemplo, esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿quiénes pudieron enfrentarla con mayor recursos? Los niños resilientes, los adultos que somos resilientes o los que no, los que tenemos esta capacidad de adaptabilidad, eso es la resiliencia. Entonces, no se trata de hacer que nuestros hijos no sufran o no sientan dolor. No se trata de eso, se trata de permitirles justamente tener sus propias experiencias, pero de acompañarlos, ¿no? Entonces, eso ya no, bueno, por lo menos en mi punto, en mi experiencia propia, la verdad fue un alivio porque también entender eso me permitió salir de los miedos más profundos que todos los papás tenemos. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si tiene un accidente? Hay grados, ¿no? Hay mamás de verdad que pasan por mi consultorio que están súper, súper, súper angustiadas y eso hace que tengan una parentalidad súper controladora, ¿no? Los aleja de su misión y de su propósito original, que es pues justamente darle lo mejor a nuestros hijos y los mete justamente
en un tema de control excesivo, ¿no? Entonces, sí entender que nuestros hijos, ¿no? Van a tener sus propias experiencias y que somos nosotros los que los vamos a acompañar, es parte fundamental de la crianza consciente. Y ahí entra una herramienta bien importante que ahí se las voy a compartir, ¿no? Que es siempre validar las emociones de nuestros hijos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? No rechazarlas, no decirles, no llores, ¿por qué lloras? Todo está bien, no te preocupes, no llores, no te pongas triste, por favor, ¿por qué tienes miedo? No, ay, no pasa nada, no, o sea, generalmente también somos una sociedad que le tenemos mucho miedo a las emociones intensas, a las emociones incómodas. Yo les llamo emociones incómodas porque no hay emociones ni positivas ni negativas. Simplemente son emociones, pero las emociones, los sentimientos, hay sentimientos que son muy displacenteros, que no son agradables en el cuerpo. La angustia no es agradable, la tristeza no puede ser, también puede no ser agradable, el miedo, ¿cierto? ¿No? Son incómodas o sí se siente en el cuerpo. Entonces, esas emociones incómodas como sociedad estamos acostumbrados a evadirlas, a no quererlas sentir, ¿sí? A rechazarlas, a suprimirlas, tanto que hoy en día somos la sociedad del consumo de fármacos, ¿sí? Justamente los adultos estamos y ya los niños, es una locura ese tema, la verdad es una locura como también hemos llevado la medicalización a la infancia, ¿no? Estamos tan acostumbrados ya si yo siento ansiedad, lo único que puedo hacer es recurrir al ansiolítico. Y si tú me estás escuchando y estás en eso, no te juzgo y no te sientas juzgada para nada, pero sí es importante entender que ha sido un condicionamiento de nuestra cultura, de nuestro tiempo, no permitirnos sentir y es lo que inmediatamente pues te recetan, ¿no? O te dicen, ve y hazlo y punto. No averiguamos qué nos pasa. Las emociones, los sentimientos son mensajeras, nos vienen a decir algo, son como las palomitas mensajeras que van de un lugar a otro a llevar un mensaje, ¿sí? Las emociones vienen a decirnos algo, nos mandan estos mensajes corporales por medio del cuerpo que hay que escuchar. Si no las escuchamos, entonces, ¡pum!, nos desconectamos de nosotros. Simplemente, o sea, si no estamos acostumbrados a sentir y si no ayudamos a nuestros hijos a sentir sus emociones, les estamos ayudando a desconectarse de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía, es nuestra brújula, ¿sí? ¿Quién no ha tenido experiencias de decir, híjola, es que yo lo sabía, no debía haber ido ese día a la reunión? Yo lo intuía, sabía, no quería ir y aún así fui, ¿no? Eso es no haber seguido tu esencia, no haber seguido tu intuición, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque nos desconectamos de nuestra esencia, nos desconectamos de nosotros, estamos muy puestos en lo racional, en lo intelectual, en pensar nuestras emociones, ¿sí? Que no sabemos leer nuestras incomodidades, no sabemos leer nuestras intuiciones, nuestro sexto sentido, y eso no, desde niños se va justamente arraigando cuando estamos conectados a las emociones. Entonces, una de las funciones importantes de la crianza consciente, si eres un papá consciente, ¿no? Es importante validar siempre la emoción en tus hijos, ¿no? Entonces, si tu hijo está haciendo un berrinche de tal magnitud, ¿sí? No te vayas por el comportamiento. Esto es lo que te dice la crianza consciente. O sea, no intentes, ¿no? Porque es súper incómodo un berrinche, y más si te lo hacen en plena fiesta, con todos tus amigos viéndote, o familiar, ¿no? Toda tu familia a ver qué haces, en el súper, pues si dices, chin, mano, qué vergüenza, ¿no? Pero si te das cuenta, ahí estás más pendiente de lo que los demás van a decir de ti, y entonces eso hace que tú quieras corregir el berrinche y que tu niño se tranquilice, ¿sí?
Pero lo que te dice la crianza consciente, lo que nos dice la crianza consciente es que siempre hay que priorizar la conexión antes de la corrección. Eso quiere decir que frente, por ejemplo, en este ejemplo que justo estoy dando, que es frente a un berrinche, por ejemplo, ¿no? Tú lo primero que tienes que hacer es validar la emoción. Entiendo perfecto que estés muy enojado porque no te pude comprar el chocolate que querías. Entiendo que estés súper enojado porque no te pude dejar una hora más en la fiesta, aunque no sea el berrinche de los 5 años, pero el de 14 años sí, ¿no? ¿No? Entiendo perfecto que te sientas enojado, puedo darme cuenta que estás muy triste, siento, ¿no? Siento tu tristeza, me doy cuenta que tienes mucho miedo, me doy cuenta que te da muchos nervios, ¿sí? Validas todo el tiempo. Primero, todo el tiempo validas la emoción. Y eso va a hacer que conectes con tu hijo, ¿sí? Y que salgas de este método de crianza de control, 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 que si tú no validas la emoción y solo te vas a justamente es, no me importa, ya es la hora, ¿sí? Ya es la hora de que yo pase por ti y no me importa si estás triste, enojado, vámonos, o deja de hacer el berrinche, o a mí no me hablas así, ¿no? A corregir, ¿no? Entonces, insisto mucho en esto porque es muy básico, ¿no? Estos métodos de control, de corrección, generan desconexión y mucho resentimiento a nuestros hijos, mucho resentimiento. Y yo creo que ningún papá, ¿no? Está esperando que al final su hijo esté resentido con ellos, ¿no? Que su hijo no se sienta justamente importante, porque ahorita les voy a platicar cuáles son las necesidades básicas de nuestros hijos, también como para ir entendiendo, ¿no? Pero sí genera mucho resentimiento las estrategias de control y de amenazas y de castigos, porque fíjense bien, por ejemplo, todas estas estrategias, una estrategia que está muy de moda, o que estuvo muy de moda, ya no sé qué tanto está de moda, pero que estuvo muy de moda son estas estrategias de mándalo al time out, ¿no? Así ya, cuando ya no puedas con él y esté súper grosero, así, oye, te vas a tu rincón, ¿no? De reflexión y luego regresas, ¿sí? Cuando ya dejes de ser grosero, cuando ya se te pase el berrinche y luego regresas, ¿sí? ¿Qué mensaje le estamos mandando a nuestros hijos con esa estrategia? Así como estás, con esos sentimientos incómodos, con esa conducta negativa, así no te acepto. Así te voy a pedir que te retires de mi presencia, te vayas, te alejes y cuando vengas como yo quiero que sí seas, ahí sí te acepto. Ya te puedes venir a sentar, a platicar y ya nos integramos. Es un mensaje brutal. O sea, de verdad, de fondo es un mensaje brutal. Y así en todo, ¿eh? O sea, ya no llores, ¿no? Eso que tú estás sintiendo es erróneo. Entonces, los estamos empezando a desconectar de este sexto sentido que yo les decía, ¿no? Entonces, ellos, claro que confían en nosotros, ¿no? Claro que confían. Entonces, lo que nosotros les vamos a decir, acuérdense, es la manera en la que ellos se van a hablar a ellos mismos cuando sean grandes. De la manera en la que nosotros les hablamos, así se van a hablar ellos. Acuérdense que los niños, ¿no? Son justamente como sobre todo en etapas de la infancia, son egocéntricos, todo se lo toman personal, ¿sí? Entonces, no pueden diferenciar, ¿no? Como, ay, claro, lo dice porque está cansada, ya mi mamá me está hablando así porque, claro, viene de trabajar 8 horas y está cansada, o no, es simplemente lo toman como yo tengo algo malo, o sea, yo no soy suficiente como para que me dé tiempo mi mamá, por ejemplo, si no estamos también, una de las cosas que necesitan nuestros hijos es presencia, ¿no? Y ahorita hablamos de la presencia, pero se lo toman personal, es un tema como justamente algo mal hice, algo mal dentro de mí tengo, ¿no? Que mi mamá termina gritándome, que mi mamá termina castigándome todo el tiempo. Sí, claro, es que yo estoy mal,
¿no? Y así crecemos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos justamente esas heridas de las cuales les hablaba al inicio, que son las heridas que tenemos que resolver, de no sentirnos suficientes, de no sentirnos valiosos, de pronto, de no sentirnos importantes, y como adultos estamos buscando esa aprobación, ese valor, ese amor propio, esa importancia en el mundo externo, en los demás, en nuestra pareja. Y lo grave de todo esto, cuando somos papás, es que estamos buscando esa validación y ese amor propio y esa sentirnos importante a través de nuestros hijos. Y eso, les digo, es brutal. Eso es lo que es urgente cambiar. Eso es simplemente estar repitiendo el trauma, ¿no? De nuestros hijos, porque estamos proyectándole justamente todas estas carencias, ¿no? Y poniéndoselas a ellos y haciendo que ellos se sientan de la misma manera. Sin querer, obviamente, les decía yo al principio, no se trata de amor, ¿no? Sino se trata de justamente, pues, situaciones inconscientes que estamos ahí poniéndolo, ¿no? Entonces, alejar a nuestros hijos de nuestras expectativas y de nuestras situaciones no resueltas es importantísimo, ¿sí? Priorizar la conexión antes de la corrección vital, validar las emociones de nuestros hijos en cualquier etapa del desarrollo, ¿sí? En la adolescencia no se enganchen con las palabras, mamás y papás, no se enganchen. Ustedes no, uno de los tips que les doy es no se lo tomen personal, ¿sí? Cuando no lo tomamos personal, ojo, es porque algo de esas carencias infantiles se activaron, ¿sí? Porque si no nos lo tomamos personal, hay cosas que, ¿por qué a una mamá sí le detona una cosa y a la mamá la misma situación no se la detona? ¿Por qué? Porque a una sí se le activa sus carencias infantiles y a la otra no, lo tiene resuelto. Ajá. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que justamente estamos reaccionando desde nuestras carencias, ¿no? Entonces, cada vez que se detonen con sus hijos, voltéense a ver a ustedes y pregúntense, ¿qué es esto de mí? No es qué le voy a quitar a él y cómo arreglo lo que él está haciendo, sino en realidad la pregunta es, ¿qué está surgiendo dentro de mí? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy malhumorada? ¿Por qué estoy impaciente? ¿No? Y si le vamos rascando, vamos a ir entrando a justamente a nuestros miedos. La raíz de todos nuestros detonantes son nuestros miedos, ¿no? El miedo a no ser una buena mamá, un buen papá, el miedo a no ser amada, el miedo a ser rechazada, el miedo a ser no mirada, ¿sí? A no hacerlo bien. Entonces, ese es lo del fondo. Lo que vemos arriba es el enojo. Pero si nosotros después de esta charla decimos, a ver, el enojo, dijo Elisa, que lo hagamos un lado un poco, sí, es muy difícil, ¿no? Pero sí se puede haciendo una pausa. El arte de la pausa se desarrolla, no es fácil, ¿no? Con muchas herramientas de mindfulness, de respiración, ¿no? Que puedan ayudarnos a autorregularnos, pero lo importante es, con esa técnica de autorregulación, también ir hacia una indagación profunda de qué es lo que se nos activa cuando nuestros hijos están comportándose como se comportan, ¿no? Con los adolescentes, los papás detonamos muchísimo. Bueno, yo todavía no tengo adolescentes, pero los papás detonan muchísimo porque los adolescentes justamente están en una etapa de la vida que su función de ser adolescentes es alejarse de los papás para lograr en su vida de juventud o de adultez salir de casa. Entonces necesitan tirar a los papás del pedestal, ¿sí? Y son muy contestatarios, ¿no? Son muy rebeldes de pronto y sí te pueden llegar a decir cosas que dices, ay, o sea, sí duele, no me hables así, ¿por qué me hablas así? Entonces, si te lo vas a estar tomando personal, vas a estar en conflicto constante. Entonces, un tip, por favor, no se tomen personal las palabras, no hagan caso a las palabras de los adolescentes, conecten debajo de esas palabras, conecten en realidad con justamente qué es lo que ellos están necesitando. Las necesidades de nuestros hijos, ya brevemente, porque creo que vamos
ahí vamos con el tiempo. Las necesidades de nuestros hijos básicas, ¿no? Son, ¿me ves? ¿Te importo? ¿Soy valioso para ti? ¿Sí? ¿Soy suficiente para ti? ¿Sí? Con esas necesidades, si no están cubiertas, empezamos a separar a nuestros hijos de su esencia porque no estamos brindándoles justamente lo que ellos necesitan, ¿sí? ¿Y qué es eso de me ves? ¿Sí? Es lo que yo les decía, ¿me ves por quien soy o me ves desde tus miedos y tus proyecciones? Ujú. Ahí es importante, ¿no? ¿Te importo? O sea, aquello que yo estoy sintiendo, aquello que yo estoy viviendo, aquello que yo estoy necesitando, es importante. Ay, hago un cambio en tu vida para positivo, ¿no? O sea, cuando de pronto estamos con muchísimo estrés en nuestra vida, o traemos una depresión encima, o traemos situaciones de pareja muy fuerte, estamos muy imbuidos en nuestras problemáticas y nuestros hijos se dan cuenta. Y no es para hacernos sentir culpables, sino para trabajarlo. ¿Por qué? Porque les decía, ellos se lo toman personal. Ellos lo que están recibiendo es, yo no soy lo suficientemente importante para mi mamá, para que sonría, para que esté contenta, para que sea feliz sin importarle si mi papá o sin importarle si tiene el mejor trabajo ahorita o no, ¿saben? O sea, los hijos no se van a poner a hacer un análisis de nuestra vida y a entendernos en ese sentido. Entonces, justo por eso soy suficiente para ti, ¿no? Soy importante, me valoras. Esas son las necesidades que nosotros tenemos que tener muy, muy, muy presentes siempre para poder brindarles a nuestros hijos justamente como toda esta seguridad emocional para que ellos puedan ir creciendo, conociéndose a sí mismos, ¿no? Y otra cosa importante, voy a cerrar acá porque hay mucho sol. Otra cosa importante que les quiero compartir es que es importante que como papás también entendamos un poquito las fases del desarrollo, las etapas del desarrollo de nuestros hijos, porque a veces estamos queriendo que nuestro hijo de 3 años ya tenga una regulación emocional sobre sus emociones, como si fuera un niño de 10 años, ¿no? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Es que ya te he dicho 1000 veces que no te subas a esa silla. Y tiene 3 años o tiene 2 años y medio. Pues, ¿qué creen? Que el cerebro de un niño de 2 años y medio no puede retener las instrucciones por mucho tiempo. No puede, no, o sea, no le da, o sea, no porque sea que no tenga la capacidad. Su cerebro no está todavía preparado para eso. Entonces, sí se pueden informar sobre las etapas del desarrollo, eso está buenísimo que lo hagan, ¿no? Que ir pudiendo, como demandando a sus hijos, como acompañándolos en este proceso sin exigirles estar en otro lugar, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, porque como les decía al principio, luego estamos comparando y entonces estamos apresurando a nuestros hijos, tenemos como mucha prisa de que todo esté bien, de que ya sabemos que está bien, ya sabemos que sí va a poder hablar, ya tenemos prisa por quitarle el pañal y ya queremos que se siente y que si tiene un enojo nos diga, ay mamá, es que estoy muy enojado porque fíjate que no sé qué y tiene 4 años. No, a nuestros hijos hay que enseñárselos. Y la mejor manera de enseñar a nuestros hijos es con el ejemplo, ¿no? Eso es algo ya muy trillado, esta frase, pero es muy verdadera, es muy real. No hay mejor manera que ser nosotros el modelo, ¿no? Para nuestros hijos. Entonces, si yo le estoy pidiendo que mi hijo aprenda a regularse emocionalmente desde un grito, no se lo estoy enseñando. O sea, lo único que va a hacer es que a lo mejor sí se va a quedar calladito y ya no nos va a gritar, pero por miedo, ¿no? Y eso es muy triste, porque nos va a respetar por miedo, porque vamos a ser una figura autoritaria, no una figura de confianza. Entonces, ese niño, cuando llegue a la adolescencia, nos va a mandar a volar.
rapidísimo. No nos va a venir a contar que la regó, que se tomó unos 2, 3 vodkas de más y que se siente mal, o que, está sintiendo mucha pena por pedirle, a la chica que le gusta que sea su novio, ¿saben? O sea, como todas sus dificultades, no va a venir a contárselas. ¿Por qué? Porque creció justamente dentro de una estructura de crianza de control, ¿no? De control y de autoritarismo. ¿Y por qué? Porque lo digo yo y punto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener congruencia, una congruencia entre lo que nosotros les estamos pidiendo a nuestros hijos y lo que nosotros hacemos con ellos. Ajá. O sea, no podemos decirles, oye, ¿sabes qué? Pues a un adolescente no fumes con el cigarro nosotros en la mano, ¿no? O sea, sí es muy incongruente. Y si nosotros fumamos, pues entonces sí vamos a tener que nosotros procesar el hecho de que si ellos van a querer fumar, pues va a ser una apuesta ahí a su propio criterio, ¿no? Entonces, me dicen por acá que hay algunos comentarios que me encantaría escucharlos para ir teniendo un poco como de retroalimentación de si vamos bien o por dónde les gustaría un poquito más que me metiera. Por acá, Andrea Linares dice, uy, es verdad, el cambio está en nosotros. Sí, Andrea, eso es urgente que lo entendamos, porque justamente yo sí creo que las problemáticas de nuestra sociedad y del mundo tal y como está, inician en la familia, todo inicia en la familia. Entonces, sí creo que es bien importante hacer este cambio de crianza para que tengamos seres humanos más conectados y mucho más conectados con ellos. Al estar conectados con ellos, con nosotros, estamos conectados con los demás de una manera más auténtica y además estamos conectados con nuestro planeta, ¿no? ¿Cierto? O sea, todas estas separaciones, ¿no? De que hace justamente esta sociedad de pronto y como venimos viviendo de la competitividad, yo soy más, tú eres menos, yo voy solo, no te comparto, sí te comparto, los animales, pues ni fu ni fa, o el planeta, o sea, todas las problemáticas de medio ambiente, ya me fui muy lejos, creo, pero, o sea, en realidad, pues vienen de una separación con nuestra esencia, vienen de tener una idea y una concepción de nosotros como seres humanos diferentes y separados del todo, de los demás, de la naturaleza, y de dónde surge eso, de la crianza, de nuestras edades infantiles, de nuestros primeros momentos de nuestras experiencias con nuestros padres. Que hay un comentario de Verónica Roque, dice, hoy mi hija de 6 años lloró y me comentó, quiero que el coronavirus no exista, ya estoy harta de estar en casa y no poder jugar con mis amigos. ¿Cómo debo responderle? Primero, Verónica, es una realidad, ¿no? O sea, creo que ahí tú puedes ser muy empática con tu niña, porque yo creo que también es algo que a lo mejor tú también hasta puedes sentir, ¿no? O sea, que ya se vaya el coronavirus. Pero sí es importante decirle a tu hija, entiendo perfectamente que estés triste. O sea, sí es una situación triste y entiendo que estés triste, ¿no? Igual y con eso, Verónica, es suficiente. Y le puedes dar un abrazo, ¿quieres un abrazo? Ven, mi amor, llora. Pues, entiendo, claro que entiendo que extrañes a tus amigas. Ahora, la otra cosa, ¿no? Eso es en cuanto a la reacción inmediata. Pero lo otro es también que es una realidad que con esta pandemia los niños, una de las cosas que perdieron en realidad, pues es justamente la relación con sus amigos, esta cuestión de socialización que es fundamental, es estructurante en la infancia, es la función del amigo en la infancia es brutal, el juego es brutal. Entonces, yo sí he favorecido un poco la posibilidad de que vean uno o dos amigos de pronto, ¿no? En espacios muy cuidados, ¿no? Pero que sí puedan de pronto tener espacios de juego con amigos, ¿no? Pero bueno, Verónica, espero haberte respondido tu duda. Brenda, así es, hay que detenernos antes de actuar, hay que escucharlos bien y justo lo que dices, por qué nos detonan ciertas actitudes o acciones de nuestros hijos. Eso es súper importante. A mí, en lo personal,
me cambió por completo la relación con mis hijos. Entender que el detonante nunca es externo, siempre es interno, Brenda, me ha cambiado la relación con todos, con mi pareja, conmigo misma, con mis hijos, ¿no? Es vital y es fundamental porque entonces ya no eres una víctima de las circunstancias, ¿no? En el momento en que tú retomas tu poder y dices, claro, o sea, ¿no? Ya no dependo de que si vienen y me hablan feo, yo me voy a sentir mal, o si vienen y hay una situación externa, cualquiera que sea, yo voy a sentirme de tal o tal modo. Empiezas a tomar el poder de ti, ¿no? Y decir, esto es mío. Entonces me hago cargo, lo resuelvo, lo sano y en ese sentido vas a ir detonándote mucho menos, vas a tener unas relaciones con tus hijos y relación con tu pareja o con tus amigas o con tu jefe, con todo el mundo, mucho menos desde la reactividad y mucho más desde la conexión. Ajá. Y eso es así, para mí ha sido el antes y el después en mi vida, pero ha sido un trabajo, o sea, eso sí requiere de una como de bucear, o sea, una inmersión total en tu interior, ¿no? En tu vida, en tu historia de vida. Lalis Ramírez, pero ¿cómo le hago si mi hijo adolescente no me escucha? No sé cómo hacer para no enojarme. Ujú, ok, bueno, Em, yo creo que aquí justo, Lalis, es este tema, ¿no? Entender que tú te estás enojando no tanto por lo que él hace. Deja de ponerle ese peso a él, ¿sí? Y empieza a preguntarte realmente debajo del enojo. El enojo es la punta del iceberg de nuestras emociones. Ujú. Eso es bien importante. Entonces, sí entiéndelo, porque te va a ayudar a deconstruir tu enojo. El enojo es la punta del iceberg. Debajo del enojo están otras emociones. Están otras emociones. Entonces, yo te invito a que cuando estés así a punto de gritarle o de decirle no sé qué hagas cuando estés enojada, si puedes en ese momento respirar y calmarte, hazlo. Si no puedes, aléjate del ambiente en donde estés, o sea, si estás con él en la habitación, salte de la habitación y le puedes decir, me voy a salir porque estoy muy enojada y no quiero hablar desde el enojo. Y te vas. Y te tomas el tiempo que te tome para regularte, autorregularte. La respiración es una gran herramienta para la regulación del organismo. Ajá, porque justamente nos saca de ese estado de fisiológico de sobrevivencia, que entramos en ataque, en lucha. Ajá, cuando estamos enojados es que ya se nos activó nuestro cerebro primitivo de lucha, de huida o de paralizarnos, ¿no? Entonces ya estás peleando, estás en modo pleito. Entonces la respiración mete al organismo, ¿sí? A todo nuestro sistema vagal y todo nuestro sistema fisiológico de nuevo, en estas funciones del cerebro que ya son de un estado de tranquilidad y de armonía que podemos pensar con claridad. Entonces, te sugiero, si no puedes controlarte, o sea, si estás sintiéndote muy detonada, salte de la habitación y dile, porque al decírselo también a él, le estás enseñando la ruta para que él lo haga cuando le pase. Entonces le dices, me voy a salir porque estoy muy enojada y no quiero hablar desde el enojo. Y te sales, respiras, te tranquilizas y regresas cuando ya estés más calmada. Y también otra estrategia que te doy es escribe, escribe, ten un diario. Entonces, escribe, me hizo enojar que me contestara que yo soy tal y tal cosa o que no me va a hacer caso y entonces vas más profundo. Pero acuérdate, entonces el enojo es más abajo y llega tu miedo. Cuando llegues a tu miedo, llegaste profundo. Ajá. Y la escritura, te la recomiendo muchísimo porque la escritura tiene un efecto como la meditación, hace una separación, hace que podamos ser testigos de lo que estamos viviendo. Ajá. Entonces, eso hace que nos podamos separar. Cuando ya somos testigos, es como si ya estamos viendo la película desde afuera.
ya no estamos adentro en el rush, en el ácido, en el enojo, ¿sí? Entonces, escribir hace esa función, nos separa de ser ese personaje principal y luego hasta podemos regresar y darnos cuenta, oye, pues ni era para tanto, ¿no? Entonces, te sugiero muchísimo justamente hacer eso, ¿no? Y siempre, siempre las preguntas de una mamá consciente y de un papá consciente es, ¿qué me está diciendo de mí? Ya para cerrar, ¿sí? Les dejo estas preguntas que quiero que se las lleven, apúntenlas, ¿no? Porque en cada situación, aun cuando les gritaron o se enojaron, no importa, ¿no? El tema es que ir haciendo conciencia y a lo mejor les va a tomar 10 veces, pero a la octava ya lo van a lograr. Pero la pregunta de una mamá, de un papá consciente es, ¿qué me está diciendo esto de mí? No es cómo lo corrijo a él, es qué me está diciendo esta situación de mí. ¿Sí? Eso va a cambiar por completo la dinámica entre tu hijo y tú, y hasta entre tu pareja y tú. Ajá, ¿qué me está diciendo esto de mí? ¿Por qué me enojo cuando él bla, 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 ¿no? Entonces, esas son preguntas que por aquí tenía yo anotada otra, estoy tratando de encontrarla, pero son preguntas que te van a llevar a tener justamente una capacidad de hacerte cargo de ti. Acuérdense, no le pongan a sus hijos el paquetito, esa maleta con la que vienen, ¿no? Asúmanla ustedes, ¿no? Tomen el control de esa maleta, revisen y trabajen para que justamente no se lo estén proyectando a sus hijos. Entonces, bueno, si no hay dudas, yo creo que hasta aquí por hoy es suficiente. Ya llevamos casi una hora, entonces, pues díganme ustedes si hay por ahí otra duda o terminamos por aquí la charla del día de hoy. Daniela Álvaro, bueno, ya no lo alcancé. ¿Qué me está mostrando y qué es una invitación a trabajar? ¿Y qué es una invitación a trabajar? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué me está mostrando ese enojo de mí? No entiendo muy bien ese comentario si es una pregunta. Rafa Muñoz, gracias a Mi Mundo en Casa por acercar contenido de calidad. Elisa, excelente charla, regresa pronto. Muchas gracias, Rafa. Pues muchas gracias a todos, en realidad, muchas gracias. Yo estoy muy honrada y muy contenta de transmitir este mensaje de la crianza consciente, esperando que a todos ustedes les haya resonado, que les haya yo sembrado una semillita en su pensar, en su manera de ver la crianza, para que puedan ir acercándose a este mundo, a este nuevo paradigma de la crianza y explorándolo por ustedes mismos, con curiosidad, con compasión hacia ustedes, sin juicio, y verán que es una joya. ¿Eh? Entonces, pues me despido, si les parece bien, me despido y espero verlos pronto. Ahí están mis redes, durante toda la charla las pusieron y me pueden seguir en mis redes, ahí está, en mis Facebook, Elisa Mirón Psicóloga, Instagram, Elisa Mirón, y en YouTube también estoy como Elisa Mirón. Les agradezco muchísimo, disfruten su tarde de viernes.